La historia de la humanidad está llena de ejemplos de una belleza asombrosa y una crueldad inimaginable. Desde tiempos antiguos, los castigos han sido utilizados como una forma de justicia, venganza o control. Algunos fueron tan extremos, tan alejados de nuestra brújula moral moderna, que hoy nos resultan inimaginables. Exploraremos los 10 peores castigos jamás infligidos, métodos que van desde lo grotesco hasta lo psicológicamente devastador. Prepárense, porque lo que están a punto de presenciar no es apto para mentes sensibles. ¿Están listos para adentrarse en el abismo de la crueldad humana? ¡Comenzamos! Nuestro primer caso nos lleva a la antigua Persia, donde la imaginación de los verdugos no tenía límites para infligir sufrimiento. Imaginen ser forzados a entrar en un tronco de árbol ahuecado, su cuerpo desnudo y vulnerable, o peor aún, ser atados entre dos barcas, inmovilizados bajo el sol abrasador. La verdadera tortura comenzaba cuando la víctima era cubierta de miel y leche. El dulce aroma atraía a una multitud de insectos, hormigas, moscas, escarabajos, todos ansiosos por darse un festín con la carne expuesta. Día tras día, la víctima observaba cómo su cuerpo era devorado vivo, incapaz de defenderse. La deshidratación, el sol implacable y las infecciones se convertían en una certeza escalofriante. El escafismo, una macabra sinfonía de dolor y degradación, nos recuerda la crueldad que el ser humano es capaz de infligir. En la Inglaterra medieval, la traición a la corona se castigaba con una brutalidad inusitada. El castigo, conocido como hanged, drawn and quartered, era un espectáculo público diseñado para infundir terror. La víctima era primero arrastrada por las calles hasta el lugar de la ejecución. Una vez en el patíbulo, la víctima era colgada del cuello, pero no hasta la muerte. A continuación, se les bajaba y se les abría el abdomen. Sus entrañas eran extraídas y quemadas ante sus ojos. Con hachas afiladas, los verdugos cortaban las extremidades del condenado, mientras éste, todavía consciente, experimentaba un dolor inimaginable. La cabeza, finalmente separada del cuerpo, era clavada en una pica y exhibida en la Torre de Londres como una advertencia para los demás. Pocos castigos evocan tanto horror como el desollamiento, una práctica brutal que ha persistido a lo largo de la historia en diversas culturas. Desde la antigua Asiria hasta la Europa medieval, arrancar la piel a una persona viva se consideraba una forma extrema de tortura y ejecución. Imaginen la agonía de sentir cómo la piel, el órgano más grande del cuerpo, es arrancada lentamente, centímetro a centímetro. A veces se utilizaban cuchillos afilados, otras veces garfios y tenazas, desgarrando la piel en tiras irregulares. La víctima, a menudo todavía consciente, presenciaba cómo su propio cuerpo se convertía en un lienzo de carne viva. El desollamiento no era solo una forma de matar, era una forma de borrar la identidad de la víctima, de convertir su cuerpo en un mensaje de advertencia para los demás. En los anales de la crueldad humana, la Dama de Hierro ocupa un lugar destacado por su perversa ingeniosidad. Este sarcófago de metal, a primera vista un objeto inofensivo, se transforma en un instrumento de tortura inimaginable al abrir sus puertas. En su interior, afiladas púas de hierro esperan a su víctima, listas para clavarse en su carne. Una vez dentro, las puertas se cierran lentamente, las púas perforan la piel, los músculos, pero evitan cuidadosamente los órganos vitales. La víctima queda atrapada en un abrazo mortal, un laberinto de dolor del que no hay escapatoria. La Dama de Hierro, un símbolo de la crueldad humana, nos recuerda el lado oscuro de la imaginación y la capacidad del hombre para crear instrumentos de sufrimiento inimaginables. El empalamiento, un método de ejecución practicado en diversas culturas a lo largo de la historia, se destaca por su brutalidad despiadada. La víctima, generalmente un prisionero de guerra o un enemigo del Estado, era desnudada y fijada a una estaca de madera afilada. La estaca, con una punta cuidadosamente diseñada para evitar órganos vitales, se insertaba lentamente a través del cuerpo. El peso del cuerpo, la fuerza implacable de la gravedad, hacía que la estaca se deslizara lentamente hacia arriba, desgarrando músculos y órganos internos. La víctima, consciente durante todo el proceso, experimentaba un dolor que desafiaba cualquier descripción. El empalamiento, más que una simple ejecución, era un acto de terror, una demostración de poder diseñada para infundir miedo en los corazones de cualquiera que se atreviera a desafiar a sus verdugos.
En la antigua China, la justicia podía tomar una forma particularmente cruel y despiadada. El lingchi, conocido también como la muerte por 1000 cortes, era un método de ejecución que desafiaba la imaginación en su brutalidad y agonía prolongada. Imaginen a la víctima, atada a un poste de madera, su cuerpo expuesto a la mirada implacable de la multitud. El verdugo, armado con un cuchillo afilado, iniciaba un macabro ritual de tortura. Pequeños cortes, precisos y calculados, se infligían en el cuerpo de la víctima, uno a uno, en un proceso meticuloso que podía durar horas. El lingchi, más que un simple método de ejecución, era un ritual de terror, una demostración de poder diseñada para infundir miedo en los corazones de la población. A lo largo de la historia, los seres humanos han utilizado la fuerza bruta de los animales para infligir castigos brutales. El aplastamiento por elefante, una práctica documentada en diversas culturas, desde la antigua Roma hasta la India medieval, es un ejemplo escalofriante de esta crueldad. Imaginen la escena: un elefante de guerra, enorme e imponente, entrenado para obedecer las órdenes de su mahout. La víctima, indefensa ante la fuerza descomunal del animal, espera su destino con terror. En algunos casos, el elefante era azuzado para aplastar a la víctima bajo sus enormes patas, los huesos crujiendo bajo su peso. El aplastamiento por elefante, más que una simple ejecución, era un espectáculo público, una demostración de poder diseñada para infundir miedo y sumisión. En la antigua Grecia, la crueldad humana encontró una expresión particularmente macabra en el toro de Falaris. Este instrumento de tortura, concebido por el tirano Falaris de Agrigento, ha pasado a la historia como un símbolo de la crueldad sin límites. Imaginen una estatua de bronce, hueca, con la forma de un toro, una obra de arte que se transformaba en un instrumento de tortura inimaginable. La víctima, desnuda, era introducida en el interior del toro a través de una abertura en la parte trasera. Una vez cerrada la puerta, se encendía un fuego bajo el vientre del animal, calentando el metal hasta convertirlo en un horno. El toro de Falaris, un recordatorio escalofriante de la capacidad humana para la crueldad, nos invita a reflexionar sobre la oscuridad que puede anidar en el corazón del hombre. La rueda de despedazamiento, también conocida como la rueda de Santa Catalina, se erigía como un símbolo de terror y tortura. La víctima, usualmente acusada de crímenes atroces, era atada a una rueda de madera gigante, sus extremidades extendidas como las de una marioneta macabra. El verdugo, armado con un mazo o una barra de hierro, comenzaba entonces su brutal tarea: romper los huesos de la víctima, uno a uno. Los gritos de la víctima, mezclados con el sonido seco de los huesos al romperse, creaban una sinfonía de sufrimiento que helaba la sangre a quien la escuchara. A veces, la tortura se prolongaba durante horas, la vida de la víctima pendiendo de un hilo mientras la rueda giraba lentamente. La rueda de despedazamiento, un símbolo de la crueldad humana en su forma más brutal, nos recuerda la facilidad con la que la justicia puede transformarse en venganza. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de la historia de la crueldad humana. Estos castigos, cada uno más brutal que el anterior, nos recuerdan la facilidad con la que la justicia puede convertirse en venganza. Afortunadamente, muchos de estos métodos de tortura y ejecución han quedado relegados a los anales de la historia. Su legado nos persigue, instándonos a reflexionar sobre la fragilidad de los derechos humanos y la importancia de la justicia. ¿Cuál de estos castigos les ha impactado más? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Hasta la próxima.